Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan? Me confirman, por favor, porque creo que Buenos tenía un días. problema de audio. Sí, ¿Sí? buenos días. Buenos Sí, días. pero bueno, Buenos días. lo escucho. ¿Cómo están? Vamos a continuar. Ya terminamos lo que eran las expresiones regulares y cómo obtener una expresión regular a partir de un autómata y cómo llevar una expresión regular a un autómata utilizando autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías. Bueno, ahora tenemos que ver lo que son las gramáticas regulares. ¿Sí? Recuerden que tanto las expresiones, recuerden que tanto las expresiones regulares como los autómatas finitos deterministas, no deterministas, y los que utilizaban transiciones vacías, lo que hacían era representar un lenguaje regular, ¿sí? O las dos, tanto las expresiones regulares como los autómatas eran formas de representar a los lenguajes regulares, ¿sí? Y cada autómata y cada expresión regular podía leer un determinado lenguaje. Lo que vamos a ver ahora es gramáticas regulares, que es otra parte de la lingüística computacional, que también es parte de la materia de autómatas, de teoría de autómatas y computabilidad avanzada, que nos va a permitir a nosotros saber cómo podemos crear nuestras propias gramáticas eh, para poder hacer, o cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, crear un lenguaje de programación, o cuando querramos eh, crear un lenguaje para nosotros poder programar. Y entonces las gramáticas regulares nos van a dar las reglas básicas para que nosotros podamos crear este tipo de lenguajes. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. Como les decía, la representación de los lenguajes regulares que aquí estudiaremos se fundamenta en la noción de una gramática formal. ¿Sí? Intuitivamente nosotros sabemos que una gramática es un conjunto de reglas para formar correctamente las frases de un lenguaje. Si nosotros nos remontamos a nuestros tiempos de escuela o de colegio, a nosotros nos enseñaban gramática. Recuerdan que para poder formar una oración nos decían una oración que tenía sentido completo y autonomía sintáctica debía tener algunos elementos. No sé si alguien recuerda qué elementos debe tener una oración. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una oración? ¿Alguien me recuerda? ¿Tal vez alguien recuerda? ¿Cómo dijo Inge? No escuchamos muy bien. Hola, no sé si me escuchan ahí. Sí, Decía es que no, que, sí hola, se le escucha, pero esa parte, la última parte, no lo escucha, ya, no lo escuchamos muy bien. decía que si alguien recuerda cómo se puede formar una oración eh, en español. ¿Cuáles son los elementos principales que debe contener una oración? Si nos remontamos a la escuela o al colegio, nos enseñaron cómo debemos escribir una oración y algunos elementos con No los que debe era, constar. ¿Cuáles son? el sustantivo, creo que era, ¿Ya? primerito. Sujeto, Eso verbo. es sujeto y complemento, algo así creo ¿Cierto? que era. Creo que era. Miren que esa es una parte básica que nosotros tenemos y que hacemos tan seguido que ya ni siquiera sabemos. Y nosotros simplemente ya ponemos elementos porque nosotros ya los hemos aprendido. Entonces, para formar una oración, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, un sujeto, un verbo y un predicado. Tres fundamentos o tres partes fundamentales de una oración. El sujeto era la persona de quien habla la oración, el verbo es la acción que hace ese sujeto, y el predicado es el complemento, ¿no?, de la oración. Bueno, esos serán algunos elementos, porque también una oración puede tener un artículo, puede tener adjetivos, sustantivos, pronombres personales, y todo esto es parte de lo que se llama las gramáticas. Es decir, nosotros no podíamos escribir una oración primero poniendo el predicado, luego el sujeto y después el verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo escribimos de esa forma, poniendo primero el predicado, después el verbo, después el sujeto, la oración no iba a tener sentido. Por eso yo hablaba de que, o bueno, yo tengo muy grabado que cuando me enseñaron a escribir utilizando ya gramática, en la escuela me decían que una oración tiene que tener sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué significaba eso? Que la oración por sí sola debía dejarse entender, ¿no? Entonces,
Las gramáticas nos permiten o son el conjunto de reglas que nos permiten a nosotros formar correctamente frases u oraciones dentro de un lenguaje. Entonces, no es lo mismo escribir una frase en español que escribir o una oración en español que escribir una oración en inglés. ¿Sí? Porque por ejemplo, porque por lo general para nosotros decir la casa roja, decimos en español la casa roja. Primero decimos el artículo, después el sujeto y después le damos el adjetivo. Y para decirlo en inglés, ¿cómo lo diríamos? Alguien que sea medio gringo. Un inglés básico. ¿Cómo digo la casa roja? The Red House. De Red House. ¿Y qué estoy poniendo primero ahí? El artículo, después el adjetivo y después el sustantivo, ¿no? Sujeto. El Eso sujeto. sí. ¿Sí? Entonces no es lo mismo escribir o la gramática o las reglas que tenemos para escribir en español no es las mismas reglas que tenemos para escribir en inglés. ¿Sí se dan cuenta? Entonces las gramáticas son el conjunto de reglas que nos permiten a nosotros escribir correctamente una frase o una oración o muchas frases dentro de un lenguaje. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos aprender el tema de las gramáticas regulares, porque si las gramáticas regulares nos permiten a nosotros escribir lenguajes regulares, y esos lenguajes regulares nos permiten a nosotros escribir lenguajes de programación, ¿para qué piensan que nos van a servir entonces estas gramáticas? Para saber qué. Si con, si con un lenguaje regular yo puedo escribir un lenguaje de programación, ¿para qué me servirán entonces las gramáticas? ¿No? ¿No se les viene la idea para qué me servirán? Hola, No, no sé. ¿no? ¿Qué pasa? En qué lenguaje de programación? ¿Qué lenguaje de programación están más familiarizados ustedes? Java, Ya, Python. Java utilizan más. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en Java pongo primero el nombre de la clase? Por ejemplo, yo quiero hacer la clase main y pongo main public static void. ¿Qué va a pasar? va a salir error de sintaxis. Ya, el profesor de sintaxis. Justamente, la sintaxis es una parte de la gramática que me indica el orden, ¿no es cierto? Deben tener los tokens en este caso para poder ser escritos. Entonces, las gramáticas regulares me van a permitir a mí identificar eso. Ver si es que justamente, si lo utilizo en un lenguaje de programación, si justamente lo que yo escribí dentro del lenguaje de programación, porque miren, que en este caso no va a ser un lenguaje como el español y el francés, sino va a ser un lenguaje de qué? De programación. Entonces, para que yo pueda escribir bien un método, por ejemplo, public static void main, si yo pongo main public static void, me va a dar un error, ¿no es cierto? Sintáctico, porque va a estar mal escrito. Entonces, detrás de eso, detrás de ese error que a ustedes les sale, hay una gramática que dice cómo nosotros debemos escribir un lenguaje de programación. ¿Sí? No todos, porque no es lo mismo escribir una función en Java que una función en Python. Entonces, para cada uno de estos lenguajes de programación va a existir una gramática que me va a decir las reglas en las que yo puedo escribir correctamente. Entonces, para eso nos van a servir, o para eso nos sirven las gramáticas. Como ya lo dijimos anteriormente, también nos sirven para poder saber cómo se escriben oraciones en un determinado lenguaje. Y si ustedes se dan cuenta o si ustedes han escuchado, dentro de inteligencia artificial hay una parte que trata el lenguaje. No sé si han escuchado qué parte es. Dentro de inteligencia artificial. ¿Alguien ha escuchado? ¿No? ¿Sí me están escuchando o Sí, están sí, dormidos? no, sí, lo estamos escuchando. Recortó una parte. Decía que aparte de los lenguajes de programación y de los lenguajes normales con los que nosotros nos comunicamos entre personas, también dentro de la inteligencia artificial hay una parte que estudia a los lenguajes. ¿Conocen cuál es esa parte de la inteligencia artificial o subárea de la inteligencia artificial que estudia los lenguajes? ¿O que no estudia, que utiliza los lenguajes? ¿Han escuchado? ¿No es la parte de No. lenguajes formales? ¿No? ¿Han escuchado esta palabra procesamiento del lenguaje natural?
Ah, sí, algo sí he escuchado ¿Sí? ya. Sí, eso sí. ¿Han escuchado? No programación neurolingüística. Programación neurolingüística, no, sino PLN, procesamiento del lenguaje natural, que no es lo mismo que esto que está acá arriba, por si acaso. Programación neurolingüística, eso es, según ellos, para el marketing, para poder vender más. Pero el procesamiento del lenguaje natural es el estudio, ¿sí?, de los lenguajes utilizando inteligencia artificial. Y bueno, es una parte, o es la parte de mi doctorado en la que me estoy especializando. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural lo que hace es interpretar o extraer información de textos, documentos, oraciones o cualquier tipo de forma. Incluso es utilizada para hacer el tema de los traductores, para hacer reconocimiento de voz, porque lo que hablamos es un lenguaje y para hacer reconocimiento de voz debemos utilizar procesamiento de lenguaje natural. Entonces, el procesamiento de lenguaje natural dentro de la inteligencia artificial se encarga de utilizar la inteligencia artificial para obtener información de textos, de lenguaje, de textos, de documentos científicos, de oraciones, de análisis. No sé si han escuchado análisis de sentimientos en Twitter, en Facebook. eh, no sé si han escuchado esas partes. Entonces, No, eso no. el procesamiento del lenguaje natural a mí me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, una aplicación de procesamiento del lenguaje natural. Voy a minimizar esto. Voy a poner aquí. Voy a poner. ¿Qué pasa si yo pongo esto? Si se dan cuenta, bueno, voy a poner por acá. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a escribir en un buscador como, si están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Lo que está haciendo es tratando de predecir lo que yo voy a buscar. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo pongo Roberta y yo escribo, ahí me está tratando de predecir. El procesamiento del lenguaje natural a mí me permite hacer o predecir, ¿sí?, el contexto de lo que yo estoy buscando. Ahora, miren, yo puse Roberta aquí. Ustedes pongan Roberta en su navegador a ver qué les sale. Y no sé si me pueden compartir para ver qué es lo que les está saliendo. ¿Les sale lo mismo que a mí? ¿Les sale lo mismo que a mí me salió? Sí, a mí sí. ¿Ya? ¿A los demás? A mí me sale otra ciudad también me sale en Georgia también. Ya, ciudad en Georgia, ya. Aparte de lo que usted tiene, sí, La me sale. primera parte sí le sale a todos. Sí, esa parte A sí. mí sí, a mí sí. Sí, Esa la parte sí. primera sí sale igual. La segunda, La segunda Las tres primeras sí me sale igual. yo tengo otra en la segunda. ya. Miren, todo esto nos permite Roberta's Pizza me el sale. procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Roberta, Esa me sale en cuarto. ya. ¿Por qué? ¿Por qué no sale Roberta primero esto? Primero porque Roberta es un modelo de lenguaje que nos permite a nosotros, eh, utilizar el procesamiento del lenguaje natural, poder hacer lo que estamos haciendo en este momento, poder predecir, ¿sí?, y darle contexto a lo que nosotros vamos a buscar. Y es utilizado por Google, por eso siempre nos sale en la mayoría de los casos primero este artículo que es Roberta, ¿sí?, que nos permite a nosotros, si nosotros leemos esto, es un modelo de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, un modelo de lenguaje que nos permite a nosotros hacer búsquedas contextuales. ¿Y qué significa eso de contextuales? Significa que justamente eso, lo que yo estoy buscando tenga un contexto o que esté marcando dentro de un contexto. Sí, por ejemplo, cuando yo puse Roberta y a mí me salió, me acuerdo, esto y acá abajo esto, y a otro le salió otro contexto. Entonces a mí me está dando el contexto de Roberta en estos casos porque lo que más se busca, bueno, asume que lo que yo estoy buscando es esto, pero también puede ser de acuerdo a mis búsquedas que he tenido en Google que sea esto, una película o una novela.
¿sí? Entonces, no es lo mismo Roberta en PLN, un procedimiento de lenguaje natural, ¿sí? Proceso, sí. No es lo mismo este Roberta o esta búsqueda de Roberta, que este sería el contexto, procedimiento de lenguaje natural, que hacer una búsqueda de ese mismo nombre como un nombre de persona, ¿no? Entonces, miren que el procedimiento de lenguaje natural, que utiliza gramáticas, que utiliza sintaxis, que utiliza léxicos, ¿sí? Nos ha permitido o ha permitido este gran avance. ¿Por qué? Porque las búsquedas en los buscadores se han optimizado, ya no te sale cualquier cosa, ¿sí? Si no te sale algo dentro de tu contexto. Entonces, estábamos hablando de esto. ¿Para qué nos van a servir o para qué nos servían, para qué nos van a servir las gramáticas? Nos van a servir para esto dentro de nuestro, oh, dentro de nuestro aprendizaje computacional. Hay una parte también de la computación que se llama lingüística computacional, que estudia ya más a profundidad este tema. Pero en nuestro caso nos va a servir para que nosotros podamos entender cómo se hace el control dentro de un lenguaje de programación, por ejemplo, en lo que estábamos diciendo. ¿Por qué no puedo escribir primero el nombre de un método y después un método de acceso? ¿Por qué no puedo escribir primero el método de acceso, después poner un nombre empezando con números? Por ejemplo, en Java no hay cómo, ¿cierto? ¿Cómo se escribe un nombre de una función o de una variable en Java? Hay algunas reglas que dicen que no debe tener primero no debe tener, la primera palabra del nombre no debe ser ¿qué? Un número, ¿cierto? No sé si recuerdan eso. No, si tú escribes un Sí, nombre de una variable, no puedes tener variable 1, el número 1, ¿no? Ni puedes poner el método 1, ¿sí? Entonces, todo eso está dado por las gramáticas. Todo existe detrás de todos los lenguajes de programación un conjunto de reglas que forman una gramática para poder escribir ese lenguaje. Entonces, mire, todo esto, eh, todo esto ya nos llevó después al procesamiento del lenguaje natural, que como les dije es el estudio de los lenguajes utilizando la computación, con ayuda de la computación. Entonces, con el procesamiento del lenguaje natural ha habido grandes avances desde poder interpretar la voz, porque yo hablo y ahí tengo un lenguaje que después es traducido a un lenguaje escrito y después es interpretado, ¿sí? También nos ha permitido hacer este tema que acabamos de ver en este momento, buscar o hacer búsquedas contextuales en los buscadores. Ha permitido hacer el análisis de opiniones, de sentimientos en redes sociales, por ejemplo. Ahora que estamos en política, si tú quieres saber de qué es lo que habla una persona o un político que es de tu agrado, tú puedes hacer un análisis de su red social, por ejemplo, Twitter, YouTube, o Facebook o lo que sea, donde tenga comentarios o donde él postee sus tweets, ¿no? Tú coges o recoges todos los tweets de él y tú analizas todo lo que él ha recogido, a pesar de que esa información no es estructurada, quiere decir que no tiene una estructura fija, ¿sí? Tú haces un análisis y puedes saber de qué es lo que más habla. Habla más de empleo, habla más de pobreza, habla más de que te va a dar armas para que portes en el Ecuador, habla más acerca de la delincuencia, habla más acerca de que quiere robar más. Entonces, toda esa información que está oculta a simple vista para nosotros, a través del procesamiento del lenguaje natural puede ser visible. Asimismo, puede ser visible en cual, o también se utiliza el procesamiento del lenguaje natural, puedes utilizarlo para otra cosa. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, nosotros, un joven acabó de hacer una tesis, sí, la tesis acabó de hacer y falta defenderla, donde analizó si existe dentro del contenido de mensajes en Twitter, existe mensajes xenofóbicos hacia un grupo de personas, en este caso migrantes venezolanos en Ecuador. Y se puede detectar que de los 18.000 tweets que él recogió en una determinada fecha, el 5% de esos mensajes contienen contenido xenófobo. Entonces, eso es lo que te permite hacer el procesamiento del lenguaje natural. ¿Para qué? Para que después, supongamos, tú ya detectas que existe contenido xenófobo
o en estos tweets, puedes saber cuál es la persona que más ha tuiteado o ha escrito contenido xenófobo. Y tal vez podrían detectar un posible acto xenofóbico. Que eso se da mucho en Estados Unidos o en otros países más desarrollados. No tanto aquí, pero se podría detectar. Incluso podrías detectar cualquier otra cosa, ¿sí?, que esté oculta dentro de esa información. No sé si me están entendiendo. Sí. ¿Sí? Miren, todo eso se puede hacer con procesamiento de lenguaje natural. Entonces, si a alguien le gusta o le interesó esto poco que he hablado, puede buscar también eso. Entonces, todo eso ha permitido la evolución de las gramáticas, ¿sí? Pues todo esto nos llevó al procesamiento del lenguaje natural y esto nos ha permitido a nosotros, ya como investigadores, poder hacer muchas cosas. Bien. Entonces, estábamos hablando de que la gramática es un conjunto de reglas para formar correctamente frases dentro de un lenguaje, ¿sí? Entonces, lo más simple es formar frases, por ejemplo, dentro del lenguaje español, en inglés, etc. Entonces, ¿quién fue uno de los precursores de este tema? Fue Noam Chomsky, ¿sí? Entonces, esta persona fue quien eh, ayudó para que se pueda estudiar este tipo de gramática. Entonces, si quieren, ustedes pueden consultar, o mejor dicho, se va a quedar tarea porque tenemos una reunión en unos minutitos con el Consejo Consultivo, todos los docentes, para que sepan quién es Noam Chomsky, ¿sí? Y puedan consultar qué hizo por el tema de las gramáticas regulares. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Nosotros tenemos una reunión, déjame, estoy grabando.